¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Les saludamos como cada día desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es miércoles 2 de febrero. La exclusiva nos la servía hoy La Voz de Galicia. Hablábamos de ella a última hora del programa de ayer, cuando dábamos lectura a la primera página del periódico. Nos referimos al caso de José Carnero, el vecino de Sobera, a quien la semana pasada un jurado popular consideraba no culpable de la muerte de una ourensana. Ayer nuestro compañero de la delegación de Monforte, Carlos Cortés, hablaba con José Carnero y le confesaba que efectivamente él había sido el autor de los hechos. Hablaremos en la primera parte de nuestro programa de hoy de este asunto, lo que parece ser una nueva incongruencia judicial que desde luego a los ciudadanos nos provoca cierta perplejidad. Un programa que compartiremos esta noche con Roberto Blanco Valdés. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Cabana, muy buenas noches. Buenas noches. Luis Villamor, muy buenas noches. Buenas noches, hola. Y Francisco Espiñeira, hola, muy buenas noches también. Decíamos que el asunto de portada es esa confesión de un vecino de Sober, José Carnero, que como decíamos la semana pasada era declarado no culpable por un jurado popular, no culpable de la muerte de una prostituta de Ourense con la que había mantenido relaciones sexuales poco antes. Finalmente a La Voz de Galicia le confesó que sí que fue el autor de los hechos, que la mató en una de las dependencias anexas de su vivienda habitual. Hoy un equipo de V Televisión estuvo en la casa de José Carnero y lejos de desdecirse en lo declarado ayer, se ratificaba otra vez. Bueno, tenemos antes de nada una llamada telefónica, precisamente con nuestro compañero Carlos Cortés. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Bueno, Carlos, como decíamos, es el autor de esa exclusiva que hoy ha estado en todos los medios de comunicación de España. Carlos, un poco te voy a pedir que nos abras la caja de herramientas y que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de elaboración de esta noticia que hoy, como decíamos, publicaba en exclusiva La Voz. La cosa es bien sencilla. Nos limitamos a ir al pueblo de este hombre una vez que supimos que había salido de la cárcel, llamar a su puerta y esperar a que saliese. Lo cierto es que lo conseguimos el lunes a última hora de la tarde, después de haberlo intentado previamente 4 veces más, el jueves y el viernes, ¿no? Después de que se conociese el veredicto. Las otras veces no nos abrió la puerta, el jueves porque todavía no había llegado a la aldea, parece ser. Y el viernes no sabemos si es porque no nos oyó o porque no nos quiso abrir. El caso es que el lunes, después de llamar, de insistir un poco, salió a la puerta y nos pusimos a hablar con él y simplemente nos contó lo que ya todo el mundo sabe. Y fue contándolo con la cadencia un poco que aparece reflejada en la entrevista, que yo creo que es muy expresiva de cómo se produjo ese encuentro. O sea, lo contó con naturalidad y con tranquilidad, ¿no? Con una naturalidad asombrosa para lo que nos estaba diciendo. Sí, de hecho, yo creo que oyendo los cortes que están colgados en la web de La Voz hoy, se puede ver que estoy yo bastante más nervioso después de oír lo que me estaba diciendo que él mientras lo contaba. Estuvo completamente tranquilo prácticamente en todo momento. Quizás en algún pasaje, en el momento que contaba en concreto cómo la había matado, sí pareció flaquear un poco, sí pareció emocionarse un poquito. Lo que pasa es que como tiene una forma de hablar un poco peculiar, parece una persona muy introvertida, muy tímida. Sí. Quizás también yo confundo lo que podía parecer una emoción con simplemente que se entrecortaba, que no le salían bien las palabras, ¿no? Bueno, un poco cuál es el contexto de este hombre, cuál es la relación con esta pequeña aldea del municipio de Sober en la que reside. ¿Hubo perplejidad en su entorno por esa declaración de no culpable de la semana pasada? Un vecino, yo le preguntaba eso a un vecino después de conocer el veredicto y él dijo que lo que los había asombrado fue la muerte de la mujer, la aparición del cadáver hace 3 años en la casa de este hombre. No la solución, curiosamente. A mí me da la impresión de que en la aldea había cundido un poco la versión alternativa, había tenido cierto éxito la versión alternativa planteada por el abogado de la defensa de que quizás la muerte de esta mujer había sido obra de un grupo desconocido de personas porque podía estar ejerciendo la prostitución en casa de este hombre y podía haber recibido unos clientes mientras él no estaba y estos clientes podían haber sido los que la habían matado. Así que en la aldea, curiosamente, la noticia de la solución
no provocó, por lo menos esa es mi impresión, no provocó una sorpresa demasiado grande, ¿no? Dentro de la entrevista quizás lo que más nos pueda llamar la atención es ese momento en el que tú le preguntas que por qué no confesó su culpabilidad durante el juicio y él con una lógica aplastante contesta que porque no se lo preguntaron. ¿Es así? Sí, es así. De hecho, esa es la única parte de la conversación que yo mantuve con él en el que él cayó en una incongruencia. El resto de su relato, de su explicación, eso parece bastante coherente. Eso no lo es, no me lo parece. Es decir, yo no cubrí el juicio, no asistí al juicio. Sé del juicio por las informaciones de prensa nada más, ¿no? Ahora, lo que no es creíble es que en el juicio no le preguntase nadie si él había sido o no, y mucho menos todavía que durante la instrucción del caso nadie le preguntase directamente si él había sido el causante de la muerte de Pilar Palacios. No es creíble porque a este hombre lo interrogaron en el juzgado en 2 ocasiones. No la Guardia Civil no pudo interrogarlo porque durante el interrogatorio policial él, mientras estaba asistido de su abogado, se negó a declarar. Es algo a lo que tenía derecho y se acogió a ese derecho. Pero en el juzgado sí lo interrogaron 2 veces. Y yo me niego a pensar que nadie en ese interrogatorio le preguntase. Para rematar, Carlos, ¿en qué situación se encuentra en estos momentos José Carnero? ¿Sigue en su casa tranquilamente? ¿Tuvo algún tipo de visita imprevista como consecuencia de la información de hoy? ¿Cómo está? Hoy tuvo muchas visitas, no sé si previstas por él, o no. Sí, hoy tuvo muchas visitas de medios de comunicación a los que, por lo que yo sé, les abrió la puerta con total cordialidad y tranquilidad. Fuera de eso, que yo sepa, está en su casa tranquilamente. Bueno, pues Carlos, enhorabuena por esa exclusiva periodística y por tu olfato. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Bueno, pues como les decía, un equipo de V Televisión efectivamente visitaba a José Carnero esta mañana y como decía Carlos, nos recibía con las puertas abiertas y nos reproducía un poco el testimonio que ayer recogía nuestro compañero de la delegación de Monforte. No recuerda cómo ni por qué. José Carnero solo recuerda que mató a la prostituta Pilar Palacios en su casa tras mantener relaciones con ella en el año 2007. Dice que su enfermedad mental, de la que se medica desde hace 20 años, fue la causante de los hechos. Debían de echar muerta aquí, me parece que tuve mi vago. A cabeza de aquel día descontrolaba. El asesino confeso se muestra arrepentido. Eso no lo hacía ningún nadie, encontré como físico. Además que era boa rapaza, que sin de forma mala, pero era boa. Pero ahora fui. Pide perdón a la familia y asegura que está dispuesto a entregarse. A ver, se me gustaría ser muy fuerte, ella voy por la cárcel, le decirle. A ver, lo que tengo que hacer. José volvió a su casa el viernes después de ser absuelto por un jurado popular. Dice que está bien aquí solo, aunque asegura que debe volver a la cárcel a pagar por lo que hizo. Eu no volvía, pero sei que teño que ir. Non me quedo outro remedio. Con 2 anos non se paga. Con 2 anos e un mes que botei, non se paga. En Arxemil nadie acaba de creerse los hechos. Los vecinos lo definen como un hombre callado y tranquilo, incapaz de causar mal a nadie. Bueno, pues era el testimonio que recogíamos esta misma mañana. Nuestra compañera Viviana Villaverde hablaba con José Carnero. Está con nosotros Miguel Cámara, como decíamos, que es delegado de La Voz en Lugo. ¿Qué pensamos? Espeluznante, ¿no? Espeluznante. Bueno, a mí la primera reflexión que se me viene a la cabeza es que los juicios con jurado van a traer algunos sobresaltos a la justicia en los próximos años. ¿Por qué? Porque yo creo que este caso, en el que el fiscal hoy por la mañana decía que había indicios bastante claros de ciertas cosas, probablemente con un juez o con un tribunal de 3 jueces, con esos indicios, se hubiese dictaminado fácilmente que esa persona pues era culpable de. Pero claro, con un jurado, al jurado hay que presentar las pruebas bien claras, tiene que haber una prueba clara, evidente, de que es él. Y si no la hay, evidentemente el jurado, en caso de duda, tiene que actuar a favor del reo y exculparlo. Y yo creo que el jurado, que algunos critican en estos casos, puede traernos sorpresas en este sentido. Si las cosas no están bien instruidas, si las pruebas no están bien tomadas y si hay el más mínimo resquicio de duda,
el jurado puede tumbar con muchísima facilidad una sentencia que probablemente un tribunal de 3 jueces no tumbaría. Bueno, como pueden comprender, durante todo el día de hoy no solamente se ha producido un revuelo entre los medios de comunicación de toda España que han acudido a esta aldea del término municipal de Sober, sino que también ha habido reacciones por parte de la Justicia, de la Fiscalía de Lugo, del abogado de este hombre, de José Carnero, abogado que trata de restarle importancia al testimonio que recogía la Voz de Galicia, refiriéndose un poco a los problemas psiquiátricos que pudiera tener José Carnero. Parece ser que en el transcurso de la instrucción de este caso fue sometido a las pertinentes pruebas periciales que determinaron que su nivel de comprensión era limitado. Roberto, yo no sé procesalmente qué camino puede seguir este caso a partir de ahora. Bueno, pues la verdad es que puede seguir varios caminos, ¿no? Lo lógico sería que se investigase. Pero claro, vamos a ver, antes de responder a la pregunta, debemos de dar por absolutamente cierta la declaración, la autoinculpación. Es decir, la autoinculpación no es una prueba. Es una prueba más. Sí, es una prueba más. Es decir, que uno pueda autoinculparse de algo y que haya elementos que demuestren o que nos permitan pensar que su autoinculpación es falsa. O sea, que no tiene. Por tanto, la autoinculpación es un elemento, es una prueba de cargo, pero es una prueba de cargo que tiene que ser coherente con otras pruebas de cargo. Por tanto, en fin, lo que no sé es procesalmente cómo se puede ahora reabrir la situación, ¿no? Pero si hubiese elementos que permitiesen suponer que la autoinculpación está sostenida en hechos reales, hombre, habría que proceder a la declaración de juicio nulo, ¿no? No parece razonable que una persona que se declara culpable de un delito tan gravísimo como es esto, un homicidio, un asesinato, un homicidio, ¿no? En fin, se vaya a la calle sencillamente porque, como nuestros oyentes saben, hay un principio procesal fundamental y es que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito, pero esto, claro, tiene límites, ha de tener límites necesariamente, ¿no? Por tanto, creo que esta mañana, antes de entrar en el set, me decías que había incluso ya un debate entre juristas en relación con la posibilidad o no de poder declarar juicio nulo. Yo no lo he estudiado con calma. Bueno, probablemente tenga que esperar a que llegue, porque la sentencia está recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que sería la siguiente instancia, o no hay recurso. De hecho, no hay todavía la sentencia. Es decir, la sentencia no está publicada todavía. Sí, se firmó esta tarde, pero bueno, esta mañana parece que no la había. Entonces, todavía no hay sentencia, habrá que esperar unos días a que salga. La sentencia, en principio, no tiene secreto ninguno, tiene que basarse exactamente en lo que dice el tribunal, que es el jurado, que es culparlo, y cuando haya sentencia se empezará a discutir todo lo que se está discutiendo. Es decir, habrá que anular, se podrá emprender otro juicio, pero desde luego hoy en los ambientes judiciales de Lugo ya había posturas enfrentadas y no había mucha claridad de ideas de lo que podía pasar. Yo creo que es un caso casi sin precedentes a nivel España en los últimos años de lo que ha ocurrido. Me estaban diciendo, perdona, que es que me estaban diciendo por el pinganillo que la sentencia justo llegó esta tarde, cuando nuestra compañera estaba hablando con la abogada de la acusación particular, justo llegó la sentencia en ese momento. Sentencia que, como decíamos, tiene que coincidir con lo que decidió el jurado. Hablando de la abogada de la acusación particular, María Jesús Tapia, que es una de las partes implicadas en este asunto, que sí considera que hay motivos suficientes para que este hombre vuelva a ser juzgado. Esa entrevista revela hechos que son importantes, que son sustancialmente esenciales para ser tenidos en cuenta en la apelación. Cuando les toca ser jurado, pues se asustan y les cuesta mucho a los miembros de un jurado decir culpable. Bueno, declaraciones, como decíamos, de la abogada María Jesús Tapia, que fue la acusación particular en este caso. Fran. Bueno, yo en primer lugar felicitar al compañero Carlos Cortés, porque yo creo que es un testimonio prácticamente único, ¿no? Yo ahora, cuando estaba contando Roberto un poco cuál podía ser el seguimiento procesal, se me estaba viniendo a la cabeza un caso parecido en el formato, pero a muchos miles de kilómetros de distancia, que fue el de O.J. Simpson, aquel famoso deportista americano que mató a la mujer, le pillaron pues prácticamente con la pistola en la mano, y un jurado popular también pues al final acabó siendo comprensivo pues con unas situaciones que él expuso allí en aquel momento, y donde al final acabó siendo absuelta a pesar de que todo el mundo sabía que era culpable, ¿no? Y en ese sentido pues yo creo que en este caso puede haber un poco de eso, que el abogado defensor haya sabido utilizar mejor que nadie la estrategia defensiva para introducir las dudas en la figura del jurado, y que ahora pues con las herramientas que hay en el derecho, o sea, esto no es como cuando tiras un penalti y lo fallas, no puedes pedir la repetición. Quiero decir, o sea, si está juzgado, está juzgado, y lo que decía la abogada defensora de que probablemente esto introduzca nuevos detalles, yo
desconociendo el contenido de la sentencia, que mañana supongo que podremos leer en La Voz de Galicia en profundidad, pues la verdad es que no hay ningún dato nuevo. Es decir, él dice que la mató, pero no dice cómo, que dio un golpe con un ferro, como le podía dar con cualquier cosa, pero la hipótesis de la defensa, la que introducía hoy en la información, era exactamente la misma, que pudo entrar cualquiera en casa, que la señora ejercía allí la prostitución o de algún tipo de actividad, digamos, alegal. Yo no sé cómo era exactamente la relación que tenían entre ellos, y eso. Y luego otra cosa que a mí me gustaría dejar también de manifiesto es que el pobre hombre, digo el pobre hombre en el sentido de las declaraciones que hace, porque no se sostienen por ningún lado. O sea, decir que no te preguntaron en ningún momento si fuiste tú, cuando en cualquier momento que se abre un juicio y cualquiera que haya ido a uno o lo haya visto por televisión sabe, la primera pregunta que te hace el juez es: ¿cómo se declara usted en el delito, en la acusación del delito de tal? Claro, lo que pasa es que a lo mejor si aceptamos, como el propio abogado de este hombre acepta que tiene padecimientos de índole psiquiátrica que le impiden discernir exactamente lo que les está preguntando, a lo mejor con los circunloquios habituales en el mundo de la justicia no era capaz de comprender si le estaban preguntando eso. Ese circunloquio, muy circunloquio, muy circunloquio no es, ¿no? ¿Cómo se declara usted? El redactor que fue al suceso, que fue a cubrir el juicio, dice que él no recuerda exactamente, que tiene que revisar todas las notas. Si la pregunta fue: ¿usted mató? Exactamente. Y él dice: yo no recuerdo exactamente esa pregunta. ¿Usted la mató? Él no lo recuerda. Dice: tendremos que revisar la grabación porque el juicio está grabado y lo veremos. Hay diversos momentos, circunloquios. En todo caso hay algo que hay que dejar claro, es que se le pregunte o no se le pregunte, hay un derecho de todo acusado que está en la Constitución, además, que es el derecho a no declarar contra uno mismo. Por lo tanto, esto es relativamente irrelevante. Es decir, yo creo que lo importante es si su autoinculpación introduce algún elemento, es decir, si cuando él se autoinculpa introduce o da elementos probatorios nuevos, más allá de su autoinculpación, que es un elemento, es una prueba de cargo importante sin duda alguna, pero introduce elementos probatorios nuevos, porque se dice: mire, yo la maté y la maté con esto, y en el arma con la que esto comete el delito se encuentran elementos. Entonces, bueno, ahí ya que es lo que no sucedió. Pero o problema é a debilidade da personalidade, digamos, en este caso a debilidade da personalidade do acusado, que en todo caso pode decir unha cousa e a contraria, porque mesmo cando se reconstruiu, mañana pode decir lo contrario, no, e cando se reconstruíron os feitos negou, non quero decir por que ahora vai ser verdade, é decir, esa autoinculpación. Hai que falar de feitos, é decir, está dicindo algo realmente que obrigaría a reabrir o proceso, no, a reiniciar un novo xuicio, pero non é concluíndo o que está dicindo, porque pode decir mañá o contrario. No outro xornal, no outro medio, pode decir que non a matou. Está pendiente de unha apelación, a apelación, e por tanto na apelación se verá, non? E en todo caso, sobre o xurado popular que decías, eu creo que sí é lexítima a institución como tal, está recollida na Constitución, e que comete tantos erros como pode cometer un xurado profesional. Isto por unha banda, e por outra, digamos que entre os especialistas en dereito sempre hai aquelo de si son culpable que me xulgue un xulgado ou un xurado popular, si son inocente un xurado profesional. Está muy reciente el caso de los crímenes de los dos chicos homosexuales de Vigo, que como sabemos fueron declarados, el autor de los hechos, ya finalmente condenado, fue declarado no culpable cuando parece que las pruebas eran de una evidencia absoluta. Y el crimen de la mancuerna en La Coruña, que ha sido hace exactamente el crimen, acordaros, lo comentábamos antes también, antes de entrar en el set, el crimen de, no recuerdo exactamente, en un pueblo del País Vasco, de un individuo, al que ve pasar por delante de su casa en un caserío un coche de la Archancha, se baja con una escopeta, les descerraja unos tiros, mata a los Archancha y lo declaran inocente, y se declara, en aquel caso recuerdo que se declaró juicio nulo y se hizo un nuevo juicio. Pero dentro del gremio, digamos, ¿hay dudas sobre la bonanza del sistema de jurado popular o no? Bueno, yo creo que el tema del jurado popular es un tema absolutamente discutido. Vamos a ver, en la historia de España solo hubo jurado en la época de la República, y dio muy mal resultado. El resultado, digamos que hay un cierto acuerdo entre los juristas de que la experiencia no fue buena, ¿no? Y es muy discutido incluso el tipo de jurado, cómo tiene que ser el tipo de jurado. Mi opinión particular es que el jurado hoy en día tiene que ser analizado desde una perspectiva distinta de cómo funcionaban los jurados cuando no había medios de comunicación, cuando no había... Es decir, que Jefferson, me parece que era Thomas Jefferson, decía sobre el jurado en alguno de sus escritos, recuerdo haberlo leído en algún momento, ¿por qué el jurado? Pues porque ante cualquier delito 6 o 8 ojos ven más que los ojos de un solo juez, ¿no?
Bueno, hoy sabemos perfectamente, lo hemos visto docenas de veces en el cine, pero hemos leído textos sobre ese tema, que con los medios de comunicación, con la capacidad de presión, que el caso de O.J. Simpson es claramente ese caso, ¿no?, de presión que existe sobre los jurados, incluso aunque los jurados están en condiciones especiales, los pueden hablar... Las tácticas de sugestión y de... A mí particularmente me parece que el tema del jurado es un tema para revisarlo con calma. Es decir, que yo no esta ecuación, jurado, justicia progresista, no jurado, justicia conservadora, a mí no me parece en absoluto defendible. Y de hecho, además, un modelo muy anglosajón que aquí tampoco está. Y además es un modelo que, insisto, se inventa en un momento, se introduce en un momento en el que la sociedad era distinta. En que la sociedad era absolutamente distinta a la sociedad de hoy en día. Es decir, que en que un jurado podía sustraerse a la presión externa. Hoy en día es absolutamente imposible que un jurado se sustraiga a la presión externa. Podemos decir tamén, ao mellor, que en ese momento que se inventa, os xuíces ao mellor tiñan tamén máis prexuicios, que decir, vaya unha cousa pola outra. Seguro que os xuíces tiñan máis prexuicios. Quer decir, que desde o punto de vista de... Eu que si admito que para casos sensibles seguramente non seña mellor a figura máis concluinte ou máis oportuna, podo admitir esa dúbida, pero si entendo que xoga un papel e que en todo caso é o sistema que nos temos dado, digamos, nesta democracia. De todos os xeitos, sabes, Luis, que a Constitución prevé a figura do xurado e se desenvolve, é unha das institucións que máis tempo tardan en desenvolverse, non? Porque eu creo que tarda como 20 tantos anos en aprobarse a lei de xurado, non recordo exactamente agora de que ano é, pero, en fin, moito perdona, el hecho de que los abogados de los presuntos delincuentes estén deseando que sean jurados populares los que los juzguen, é culpable, da un pouco la idea de que... máis que nada culpable, o dito que hai entre a xudicatura é que se eu fose culpable preferiría que me xulgara un xurado popular, e se fose inocente un xurado profesional. Se está viendo ahora con el caso de Marta del Castillo tamén. Pero eso é un pouco, digamos que é moi fácil criticar o xurado popular, non? É moi fácil criticarlo con argumentos desta índole. Hai abogados moi bons que cautivan, que engaiolan, que son absolutamente envolventes e que o xurado, digamos, pode ser moi sensible a ser manipulado nesa perspectiva. E os xuíces, se cais, teñen máis mecanismos de defensa frente a eses elementos de influencia, porque están máis preparados desde o punto de vista profesional. Para iso son profesionales da xustiza, non? Pero digamos que, bueno, vaya tamén unha cousa pola outra. Os xuíces tamén teñen prexuicios. Miguel, mesmo están organizados. Eu creo que, dende logo, o que non pode pasar isto non pasaría se as cousas estuvesen ben feitas desde o principio. O que non se pode ir a un crimen donde non están as huellas do asesino na presunta arma homicida. Aparece unha macheta, unha maza manchadas de sangre, teóricamente da víctima. Non están as huellas dele en ningunha parte. Como presentas eso? Como instruyes eso despois? É dicir, se non tes algo de verdad que agarrarte, ao final o problema vai no ter o xuíz ou vai no ter o xurado. Probablemente teno máis o xurado, porque o xurado ten que contestar unhas preguntas de usted cree que isto é así ou usted cree que non. Claro, nun caso de xuíces ele sería máis fácil que dixeran, bueno, hai bastantes indicios suficientes como para condenamos. Pero creo que... Pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Si no hay pruebas para condenarlo con un jurado, no hay pruebas para que lo condene un juez. Porque indubio pro reo es un principio fundamental de la justicia. Pero a lo que se está refiriendo Miguel es a que la apreciación de la prueba por parte de un jurado, que no es especialista, es distinta que la apreciación de la prueba por parte de un juez. Esto es evidente, que no es lo mismo la apreciación de la... Incluso en un caso como el español, donde el jurado está dirigido... ¿Quién decide, perdona mi ignorancia, si un determinado caso se juzga por un jurado profesional o un jurado popular? No, hay un determinado tipo de delitos que están previstos para jurado. Pero incluye homicidios, ¿eh? Homicidios incluidos. Sí. Hay una serie de delitos que están previstos para jurado y solo esos delitos. Los que causan alarma social, digamos que son los que quedarían exentos, porque justo para evitar las presiones sobre el jurado, y luego pues el resto de casos. Lo que pasa es que el problema que tiene el jurado, muchos de los casos que podrían hacerse por jurado, las partes se acuerdan que lo haga un tribunal profesional por un problema de rapidez, porque otro de los problemas que tiene la constitución de un jurado es precisamente todo el proceso de constitución del jurado. O sea, me contaban hoy un caso de uno que fue ya exagerando porque no quería ir de jurado ninguna, declaró varias cosas pues que serían cualquier persona que le fueran a juzgar. Si tú sabes que el que te va a juzgar es realmente así, te haría dudar de la limpieza de la justicia, y le metieron igual de jurado en un caso reciente que además suscitó bastante polémica, ¿no? Hay una película reciente maravillosa que no recuerdo, y he estado intentando mientras te oí hablar intentar recordar el título, no lo recuerdo, una película de hace 2 o 3 años, en donde se trata de cómo en Estados Unidos durante muchos años, sobre todo en algunos estados, en los estados del sur, en los estados más donde había habido una fuerte presión esclavista, ¿no?
los negros eran excluidos de los jurados, ¿no? Sistemáticamente eran excluidos de los jurados, ¿no? Por eso que la historia del jurado es una historia complicada, ¿no? Sí, claro. Es decir, que en los bueno, Estados pero eso del en Sur, España tampoco existe como en las películas de Estados Unidos, donde tú entrevistas allí a la gente y tú dices este sí, este no. No, es por sorteo, son 36, no, pero hay una selección de jurados, hay unas entrevistas previas y tú puedes recusar a uno. No, pero los 8 componentes que forman parte del jurado. No, pero tú recusas a los jurados. Tú tienes la posibilidad de recusar a un. Yo creo que. E yo non conozco por un caso. magistrado, tampouco eso vai, digamos, ao show, así. Decir, é ao show a elección, pero despois hai o magistrado, é unha institución formal e unha deliberación. Volviendo al caso, realmente es importante para que nuestros espectadores se hagan una idea, es decir, que la autoinculpación no es nada más que porque yo puedo decir que maté a Kennedy, un elemento claro. más. Es decir, es que luego llega allí, vuelve a decir otra lo contrario y volveríamos otra vez si no hay ningún elemento probatorio más, el día que llegas a la apelación dices, no, yo no lo maté. No, lo dije porque quería esto... que me llamaran de la tele. Sin duda, lo que estamos todos de acuerdo es que como ejercicio periodístico ha sido de sacarse el sombrero por parte de nuestro compañero Carlos Cortés, esta cosa de ir a los sitios y preguntar, que en principio es a lo que nos dedicamos nosotros. Seguimos hablando de justicia a la vuelta de la publicidad, en este caso de esa operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando desde principios de esta semana en varios concellos de la Costa da Morte. El alcalde de Cee le tocaba declarar hoy, terminaba de declarar a la 1:30 de la tarde, pero por lo que sabemos continúa todavía en dependencias judiciales. Minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo aquí en Vía V. Hablábamos antes de la publicidad de esa operación orquesta que se está desarrollando desde principios de esta semana en varios concellos de la Costa da Morte, y hablábamos de que el alcalde de Cee continuaba en dependencias judiciales a la espera de que el juez que está instruyendo este caso tomara una decisión. Pues efectivamente ya tenemos esa decisión. El titular del juzgado de primera instancia de Corcubión, Andrés Lago, ha decretado el ingreso en prisión provisional bajo fianza para el alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo. El juez le imputa al alcalde, que se acogió a su derecho a no declarar, supuestos delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y contra la administración pública en las modalidades de prevaricación, cohecho, tráfico y malversación, y el regidor deberá depositar una fianza de 29.000 euros antes de las 3 de la tarde de mañana, con lo cual suponemos que ese ingreso en prisión no se va a producir porque cabe esperar que deposite esa fianza. En cualquier caso, es el último capítulo de este acontecimiento judicial que, como decíamos, iniciaba el pasado lunes en una operación contra la corrupción urbanística que de momento ha implicado a 3 alcaldes, el mencionado de Cee y el de Mazaricos y Fisterra, que declaraban ayer y que en estos momentos están en libertad con cargos. Roberto, no sé, toda la operación ¿qué pensamiento nos provoca? Toda la operación sugiere, bueno, dos cosas. Partiendo obviamente del respeto al principio de presunción de inocencia, que eso hay que respetarlo, y bueno, ya veremos a ver en qué acaba la historia. De hecho, tenemos algunos ejemplos de grandes montajes que luego acaban en nada o acaban en poco, o acaban en menos, ¿no? Pero en fin, veremos a ver en qué acaba. Pero yo creo que la reflexión fundamental es que las corporaciones locales en Galicia y fuera de Galicia están funcionando, algunas corporaciones locales o bastantes corporaciones locales están funcionando sobre barriles de pólvora, ¿no? Y esto tiene una doble dimensión, la dimensión que afecta a los directamente implicados, es decir, algo tiene que funcionar mal, alguna previsión normativa, algún control institucional tiene que funcionar mal para que constantemente haya casos de denuncias por corrupción, cohecho, prevaricación en las corporaciones locales, y el efecto que tiene, esta es la segunda reflexión sobre la opinión pública, es absolutamente demoledor. O sea, yo creo que es demoledor. A veces los políticos se preguntan, y se lo preguntan con razón, y la inmensa mayoría, que serán gente honesta, ¿cómo es posible que tengamos tan mala fama? Pues mire... ¿Cómo es posible que seamos el tercer problema de los españoles? Es fácil, sí. Porque cuando no es 2 en Galicia, es 2 en Murcia, es 1 en Castellón, es 1 en Madrid, es 2 en Cataluña, es una cosa realmente terrible. Más allá de la ineficiencia y de otros problemas,
Es terrible, ¿no? Ayer dibujábamos un poco ese mapa de la corrupción urbanística en España y la verdad es que es demoledor. Decíamos que hoy estuvimos en CEE prácticamente todo el día, pendientes de la declaración del alcalde. Sorprendentemente, hasta estos momentos en los que ya sabemos cuál ha sido la decisión judicial, la noticia estaba más que en todo el proceso en el apoyo explícito que un grupo bastante numeroso de vecinos le prestaron al alcalde. Entre gritos y aplausos, casi un centenar de personas esperaban al alcalde de CEE a las puertas del juzgado de Corcubión. Sonriente, Ramón Vigo se bajaba del coche entre las muestras de cariño de amigos, familiares y vecinos convencidos de su inocencia. Y todo Dios responde por él hasta la muerte. Es un tío campechano con todo el mundo, es estupendo. Creo perfectamente que va a salir libre. Es un sentir nuestro, o sea, familia y todo, estamos muy, muy afectados. Al golpe personal, los simpatizantes del partido de Ramón Vigo, Independientes por CEE, temen tener que sumar el varapalo político. Está haciendo un daño importante, sobre todo a 3 meses de las elecciones. Por bien que salga, pues esto perjudica. Ocultando su rostro a declarar llegaba también Jorge López Lago, el tercer empresario implicado. Investigado por un presunto delito de narcotráfico, fue su amistad con Ramón Vigo la que derivó la investigación hacia los ayuntamientos. A la puerta del juzgado, ni el intenso frío de hoy en Corcubión persuadió a los vecinos de la espera. Quieren ver a su alcalde de nuevo con el bastón de mando. Bueno, pues esto sucedía durante todo el día de hoy. Comentarles también que, lejos de estar cerrada esta operación, hoy se practicaron 3 nuevas detenciones, incluida la de otro concejal del Ayuntamiento de CEE. Yo no sé si nos sorprende este cierre de filas en torno al alcalde. Probablemente muchos de los presentes o eran familiares o eran miembros de la agrupación independiente. Son más, ¿no? Pero estaba viendo a Julián Muñoz exactamente igual llegar. Salvando los parámetros, o sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque yo creo que en este caso yo voy a volver a poner otra vez en duda la instrucción, ¿no? Como pasaba en el caso del vecino de Sober, porque yo, por lo que he podido leer y lo que he podido ver y un poco lo que se sabe de lo que ocurre en ese mundo, pues yo creo que han cogido la cosa bastante con alfileres y solo hay que ver la cuantía de las fianzas, ¿no? Si los dos máximos imputados, que son el alcalde de CEE, le ponen una fianza de 29.000 euros y al presunto sobornador, que es el empresario de Construcciones Ogando, le ponen una fianza de 10.000 euros, se supone que esas fianzas son proporcionales al delito que han cometido, ¿no? No, pero yo creo que son proporcionales básicamente al riesgo de fuga, ¿no? En cualquier caso, en estos casos la prevaricación es prevaricación, ¿no? En cualquier caso, sí, no, lo que hay que ver, yo creo que en este conflicto básicamente lo que se está dirimiendo es las prácticas, lo que hablaba Roberto sobre el comportamiento de algunos ayuntamientos y sobre todo pues lo que hay, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? La falta de medios que hay para fiscalizar de verdad todo lo que ocurre en esos pequeños ayuntamientos, que nadie sabe bien cómo se hacen las cosas. Yo conozco decenas de casos en la provincia de La Coruña de obras adjudicadas de forma que no deja de sorprenderte. Solo hay que ver el plané, el número de veces que se han cambiado las aceras de los pueblos y quiénes son las empresas ganadoras, ¿no? En todos los municipios, en todos, absolutamente en todos, hay una empresa que se lleva siempre la palma, siempre. La empresa que más contrata en el Ayuntamiento de La Coruña ha contratado durante el año 2010 47 obras. Y no lo digo yo, lo dice el ranking de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Galicia, que lo elabora año tras año. Entonces, yo en todas esas cosas, evidentemente, lo que creo es que falta mucha transparencia y, sobre todo, pues que realmente los cuerpos de interventores del Estado y de secretarios del Estado tengan realmente capacidad de fiscalizar y que cuando un interventor o un secretario dice que hay una irregularidad, que eso se tome en serio y no que hagas otro informe ad hoc que module la acusación y diga que tú, como tienes 2 informes, coges el que te beneficia, que es lo que realmente pasa en todos estos casos, ¿no? Las negociaciones de procedimientos sin publicidad, como creo que son la mayor parte de los contratos que se han hecho. Como de comisiones por parte de algunos políticos. Sí, claro. Sí, pero bueno, me dejas una intervención brevísima, Fernanda, en relación con las comisiones. Vamos a ver, cuando uno habla con gente que tiene empresas, por ejemplo, de la construcción, ¿no? O que trabaja en el sector, yo conozco a alguna gente que me ha asegurado que el pago de los porcentajes, del 3%, del 5%, es una práctica generalizada y habitual. Sí, claro. Entonces, lo que resulta inconcebible es que eso no se pueda demostrar. Claro. Si bueno, es alguien lo denunció en el Parlamento catalán, ¿os acordáis? Bueno, sí, de acuerdo, ¿Os acordáis? Sí, Pascual Maragall. Pascual Maragall. Entonces, si eso es una práctica, no se entiende esa especie de omertá, para que nuestros espectadores, esa especie de ley del silencio que se ha establecido, porque o es verdad o es mentira, y hay tal cantidad de gente implicada, si es verdad,
que es imposible que no se pueda demostrar. O sea, ¿cómo es posible que no se haya abierto una encuesta parlamentaria en el Parlamento de Galicia, en las Cortes Generales o en cualquiera de los 17 parlamentos autonómicos que hay en España para saber si es cierto o no es cierto? Claro, pero a veces es tan fácil como hacer un seguimiento, hacer una trazabilidad, ahora que está tan de moda. Haces una comisión de investigación. Sí, hombre, y empiezas a pasear por allí. O sea, porque, insisto, si es tan generalizado, es tan habitual que se cobren, que se paguen comisiones, hombre, lo muchas normal veces sería que esto aflorase. De fondo estaba o tema de financiación dos partidos políticos, é dicir, porque aquí non se sabe moi ben, pero quen ingresa? Un por extorsión, ingresa unha parte alguén, ingresa o Concello, que ademais anda falto de fondos e precisa tamén un saneamento pola vía de xestión urbanística, é dicir, para que, digamos, polo que decías, non? Para que isto non aflore, non agrome, non se traduza en algo, seguramente hai moitos beneficiados, por non decir, bueno, pois casi o común dos mortales que se dedican, digamos, a estas cousas na cousa pública, con excepcións honorabilísimas seguramente, porque senón, de outro xeito, se teria producido algún tipo de intervención judicial. Pero acórdate o escándalo que se produzo en Cataluña cando a declaración do 3%, porque aunque estaba aludindo ao CERME, e se produce con todo el cinismo diciendo que no. Absoluto, un peche de filas, todo o mundo ali calado, e digo, esto non lo toquemos, porque se lo tocamos vamos a salir todos lesionados. Hombre, es unha cosa que llama la atención, Además, o que se escoitaba por aí moitas veces era que se non entras. É dicir, sin ese 4%, sin ese maletín, non entras, digamos, na poxa. El problema aquí es que luego, por ejemplo, casos como el de Malaya o estas cosas que se quedan en el folclore de si está la Pantoja o no, si está... Bueno, pero y no, cuando todo, por ejemplo, hay mucha gente que apunta que, por ejemplo, en ese mismo tinglado está implicado pues una persona que hoy es secretario de Estado de Administraciones Públicas, como Gaspar Zarrías, al que a muchos apuntaron con el dedo directamente de haber permitido muchas de las cosas que habían ocurrido en Marbella, y sin embargo, esas cosas al final los políticos tienen esa extraña habilidad de desviar la atención y al final acaba siendo pues eso, un choricillo o un Julián Muñoz de turno. Hay muchos cargos públicos cuyo enriquecimiento patrimonial es una evidencia por parte de todo el mundo, habiendo percibido oficialmente simplemente los emolumentos correspondientes a su cargo. É un estudio da financiación dos partidos políticos rigoroso, un estudio serio, é decir, que todo o mundo se tome en serio realmente. Lo que dice Fernanda es absolutamente cierto. O sea, si tú cobras un determinado sueldo, es fácil saber lo que cobra un cargo público. Es fácil, tú tienes un determinado sueldo, lo que tú ganas lo sabe es público, lo sabe Hacienda, lo sabe la Hacienda pública. Por tanto, si lo que tu patrimonio resulta ser desproporcionadamente superior a lo que razonablemente tú puedes, teniendo en cuenta que te tienes que vestir, que tienes que comer, que tienes que, etcétera, etcétera, a lo que razonablemente tú puedes aspirar, hay que suponer, bueno, aquella cosa de los símbolos, de los signos externos para saber cuándo se defraudó Hacienda. Es decir, si usted declara Hacienda 100, pero resulta que esto tiene un barco que cuesta 3.000, pues es imposible que usted tenga el barco que cuesta 3.000. Por tanto, usted está defraudando Hacienda. Esto es un poco igual. Entonces, a mí lo que me produce, digamos, estupor es que después de 30 años de democracia, y digamos, después de 10 o de 15 en que hay una conciencia generalizada de que este tipo de prácticas son prácticas que existen, que están extendidas, bueno, que no haya ninguna institución pública, ningún parlamento, y tenemos 18, no estamos faltos de parlamentos. O ninguna 18. Fiscalía, Roberto. Bueno, incluso, pero ya no desde el punto de vista, porque yo comprendo que a veces la investigación jurídica se ha de ajustar a determinados parámetros, pero bueno, una comisión de encuesta, una comisión parlamentaria de encuesta, que en las Cortes o en cualquier parlamento autonómico determine si efectivamente... Pero es que me parece, de verdad, que estás pecando soy ingenuo, ¿no? Sí, un ejercicio de buenismo, porque sí, seguro que soy ingenuo. Yo que soy el más joven de todos los que estamos aquí sentados, con permiso de Fernanda... Siempre son las más jóvenes, son siempre las señoras. Por eso ya he dicho, con permiso de Fernanda, claro. Pero yo, que soy muy joven, así a bote pronto se me viene a la cabeza un escándalo muy sonado del PP, que fue el caso Naseiro, un escándalo muy sonado del PSOE, que fue el caso Filesa, y un escándalo muy gordo del Bloque, que fue Carrumeiro. Claro. O sea, no... Pero xusto, cuidado, aí hai unha cousa. Mariano Rajoy cambiou hai pouco, pasou algo desapercibido, pero cambiou a tesorería. Ahora é unha señora, é dicir, para que non lle pase xusto o que lle tiña pasado no tema de a organización de eventos do PP, en fin, todas esas cousas no que todo o mundo se acaba seguramente tallada ou presuntamente tallada. O caso é que fixo ese cambio na tesorería para controlar as contas, non? É dicir, cuidado, estas cousas pasan por tanto nos partidos e seguramente hai unha responsabilidade moi importante do que está pasando no modelo de financiación. Hai pouca transparencia e hai que volver a aquilo que decía o profesor Tirón Galván, aquilo dos petos transparentes dos políticos, non? Porque senón parece que aquí estamos, bueno, na ocultación permanente, mirar para outro lado, deixala pasar, porque se cadra todo o mundo sale beneficiado. Mañana trataremos de hablar de este asunto. Estamos estos días todavía pendientes de que en el Parlamento gallego se pongan de acuerdo sobre la oportunidad y la necesidad de que sepamos exactamente cuáles son sus patrimonios. Estamos en eso todavía. Bueno, un tema sin duda con muchas aristas y con mucho
trasfondo, pero hay muchos más asuntos del día que queríamos traer a la mesa hoy de Vía V. Como ya sabrán todos ustedes, hoy se producía una foto muy esperada por parte del Gobierno, esa firma del Pacto Social. Finalmente no estuvo ninguno de los partidos de la oposición, con el Partido Popular a la cabeza. Sí estuvieron los líderes de las dos principales organizaciones sindicales y también los líderes de la patronal. El Pacto Social ya está firmado. Los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja en equipo. Sin embargo, hoy el equipo ha estado dividido, ya que ni el PP ni los demás partidos han asistido a la rúbrica. Protestan por la forma en la que han sido invitados y por no haber participado en las negociaciones. Por su parte, el Gobierno ha ignorado las críticas y ha querido escenificar de modo solemne este acuerdo. Vamos a demostrar que estamos en ese grupo de las grandes naciones. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, también ha expresado su confianza, aunque no su total satisfacción. Sin resolver totalmente el conflicto que nos llevó a la convocatoria de una huelga general en España, hoy nos permite estar aquí enviando un mensaje de confianza. Del lado de la patronal, un poco más de optimismo. Estos acuerdos nos conducen a una situación algo mejor que la anterior. Que hay contenido y que hay un compromiso. El pacto incluye la reforma de las pensiones, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo. Bueno, un breve resumen de lo que acontecía esta mañana en el Palacio de la Moncloa, esa firma de ese pacto social que finalmente va a tener un efecto no muy agradable para la mayor parte de los españoles, que entre otras cosas va a significar la prórroga de la edad de jubilación. Roberto. Sí, bueno, la verdad es que con este gusto que tiene el Gobierno y muy especialmente su presidente por la hipérbole y por la hipérbole, por la exageración más... ha llegado a comparar estos pactos con los pactos de la Moncloa. Bueno, me vas a dar un pie estupendo porque hemos hecho precisamente una pieza, a mí es que me llamó mucho la atención también el otro día en la Convención Socialista. Entonces, cuando comparó esto, luego veremos una pieza en la que vamos a contextualizar un poco. El presidente del Gobierno no sabe que los pactos de la Moncloa fueron básicamente un pacto entre partidos al que se añadieron después de manera... Pero fue un pacto entre partidos, mientras que aquí solo estaba el Partido Popular. Pero, en todo caso, ¿qué es lo que se ha acordado ahí? Se ha acordado... hay un acuerdo sobre negociación colectiva que en gran medida es un brindis al sol, eso veremos en qué acaba. Hay una parte referida al empleo, 100.000 empleos de carácter eventual, y el grueso, o sea, lo verdaderamente significativo de ese acuerdo, lo verdaderamente importante de ese acuerdo, tiene poco de social, porque lo que significa es que nos vamos a jubilar más tarde y que nos vamos a jubilar cobrando menos, porque no es solo más tarde, o sea, lo de más tarde es relativamente relevante. Lo muy relevante es que de aquí al año en que entre el sistema, cada vez van a ir aumentando el número de años que se tendrán en cuenta para el cálculo de la pensión hasta el total de 25, y nos vamos a jubilar con mucho menos dinero, con mucho más trabajo. Hombre, que un partido que supuestamente está en la izquierda se manifieste absolutamente feliz de ese acuerdo, a mí me produce extrañeza. Y que los sindicatos que en Europa han estado en la calle protestando contra medidas de carácter similar a esta, firmen la medida, me parece... En fin, claro, vestir esto con el pacto, con el ropaje del Pacto de la Moncloa es perfectamente perverso. No es ingenuo, es perfectamente perverso, porque se pretende traer un pacto social, auténtico, que tuvo una importancia decisiva para la consolidación democrática, y cubrir con ello un pacto que básicamente consiste en que los sindicatos aceptan que los trabajadores se jubilen más tarde cobrando menos. Bueno, hay una cosa que también conviene recordar, que a lo mejor también explica por qué se produce hoy esta firma, que tiene que ver con el hecho de que mañana Angela Merkel está en España. Luis. Sí, curiosamente iba a incidir en eso, porque eu creo que o verdadeiro pacto social non está aí, é dicir, eso, bueno, é un balón de oxígeno para o goberno neste momento, que atravesa por unha dificultade, bueno, que a ninguén se lle escapan, pero as declaracións que fixo a prensa alemana o presidente Zapatero dicindo España fixo os deberes foron contestadas inmediatamente por Angela Merkel. É dicir, xa Angela Merkel o que está dicindo é sí, pero hai que facer máis cousas, hai que afinar mellor o instrumento. Ella podía dimitir Zapatero e que viniera Angela Merkel. Claro, o que está dicindo realmente, é dicir, está ben para devolver a confianza, pero vostedes ten que baixarse o sueldo, é dicir, o salario, contención salarial, supoño que será contención salarial e contención de precios, é dicir, entón, que nos está dictando, a país ben precedido dunha declaración na que dice, non é que teña que decirlle como se fan as cousas ou inxerir na política española, é dicir, o sea, sí, vou inxerir na política española, é dicir, dicindo que teñan vostedes que ten que haber unha contención salarial, etcétera, etcétera, é dicir,
realmente devolver a confianza aos mercados é difícil cando o país, digamos, que está ahora mismo ao timón, que é Alemania, ten un PIB cuyo 50% depende das exportacións, en España é 25%, é dicir, xustamente a mitade, cando o sistema, cando está remontando, digamos, moi por encima, saindo da crise, é a auténtica locomotora neste momento, é dicir, pasou de ser de perfil baixo, digamos, con Francia, para non elevar demasiado perfil a ser a la gran locomotora de Europa, marcando, poñendo deberes, dicindo que hai que facer o que non hai que facer. Además, estos son cousiñas de consumo interno un pouco para tratar de calmar os mercados, pero cando Angela Merkel di que os mercados non están satisfeitos, que hai que ir á contención salarial, eu creo que ese é o verdadeiro pacto social. Bueno, outra cousa para finalizar respecto aos pactos da Moncloa, hai dúas cousas, é dicir, estábamos falando de unha inflación de máis do 40% naquel momento, que precisamente dai veu a urxencia de facelos. O único paralelismo que supoño que o mellor o presidente do goberno quixo facer, non sei se máis ou menos afortunadamente, o risco de quiebra bancaria, que efectivamente en aquel momento se falaba de un certo risco de fuga de capitales e de quiebra bancaria. Bueno, vamos a escuchar enseguida a Fran y a Miguel, pero precisamente como vuelves a hablar de los pactos de la Moncloa, nos pidió hoy el cuerpo al equipo de Vía V hacer un pequeño recordatorio de lo que supuso aquel gran acuerdo, efectivamente en un contexto social y político completamente diferente al actual. Es cierto que Rodríguez Zapatero utilizó esa comparación, como decíamos, en la Convención Socialista, pero también es cierto que muchos otros socialistas se han subido a esta comparación. Más de 33 años separan esta imagen de esta otra. Los pactos de la Moncloa firmados en plena transición española fueron uno de los momentos cumbre del proceso de consolidación de la democracia. El recién formado gobierno de Adolfo Suárez logró reunir en un mismo acuerdo a los partidos de la derecha y de la izquierda, a los sindicatos y a las asociaciones empresariales. Con la alianza se comprometieron a trabajar por la estabilización del proceso democrático y la mejora de la situación económica. Un éxito de las negociaciones entre el gobierno y las fuerzas sociales y políticas que el presidente Zapatero ha querido emular esta mañana en el Palacio Gubernamental. Él mismo sugirió hace unos días la comparación entre ambos pactos. Es, sin duda alguna, el acuerdo económico y social de más contenido y de más importancia desde los pactos de la Moncloa en nuestro país. Y por eso pido a todos los partidos que se sumen. Pero en esta ocasión los partidos políticos de la oposición no se han sumado a la firma. Un acuerdo que comparte con su predecesor una grave coyuntura económica y social. Hace 30 años provocada por la crisis del petróleo, la alta inflación y también el paro. Pues les voy a confesar un secreto de lo que sucede mientras estamos viendo los vídeos, que es que nuestros compañeros de mesa están hoy muy nostálgicos y después de ver la foto de las personas que participaron en esos pactos de la Moncloa decían qué políticos había antes. Volviendo a apelar otra vez a mi juventud, yo que no los conocí, ¿no?, pero que por lo que hemos podido leer a lo largo de todos estos años que nos han contado la transición, los que la vivieron de cerca, pues la verdad es que sí que produce cierta nostalgia ver toda aquella gente que aportaba cantidad de ideas para un debate realmente enriquecedor y la cantidad de desiguanas que tenemos ahora, ¿no? Porque yo cuando veo la imagen esta del pacto social de hoy, a mí sinceramente me produce, como trabajador que soy, me produce auténtica indignación, ¿no? O sea, que el señor Zapatero tenga la osadía de decir que este pacto es el más importante, no sé qué, me recuerda la misma tontería que cuando dijo Leire Pagina aquello de la conjunción planetaria que iba a permitir que dos grandes gobiernos progresistas, mira cómo hemos acabado con los dos grandes gobiernos progresistas, ¿no? Pero bueno, yo resumiendo muy rápidamente, como luego me vas a reñir porque no hay tiempo, yo quiero decir que primero, que este acto de hoy a mí me indigna porque oculta el dato más importante del día para mí, que hay 139.000 y pico parados más, casi 140.000 personas que viven de nuevo el drama de tener el paro, con lo cual mucho acuerdo, mucha foto y mucho no sé qué, pero 140.000 más mañana van a estar pendientes de ver si encuentran trabajo o no. Segundo, que supone una auténtica traición por parte de los sindicatos, los mismos que en la pasada huelga general se manifestaron contra los empresarios porque no generaban empleo, son los mismos que le prestan la coartada social a un señor que está de retirada, que todo el mundo sabe que se va, probablemente lo anuncie el último domingo de marzo, por lo que se acomodaría. Exclusiva, vamos a poner vamos a poner exclusiva que aparezca. 30 de marzo. El último domingo de marzo, no sé exactamente qué día es de mes, por lo que parece ser va a anunciar oficialmente José Luis Rodríguez Zapatero su futuro, que pasa por no presentarse. Entre otras cosas, porque hay alcaldes que ya están diciendo que como alcaldes, con él lo tienen muy fastidiado. Como sin él hay alguna oportunidad. El ministro de la Presidencia le ha dicho públicamente que el que se va a presentar a las próximas elecciones es Alfredo Pérez Rubalcaba. O sea, yo creo que ya más dato que tu propio ministro de la Presidencia anuncie eso, yo creo que no queda poca exclusiva que desvelar. A Chávez se lle escapou tamén algo.
algo, ¿no? Un desliz bastante creo que los tiempos verbales lo traicionaron, dijo. Se les lleva escapando a todos mucho más. Pero insisto, que es una traición y únicamente orientada a darle un final de legislatura tranquilo a una persona que, siendo del Partido Socialista Obrero Español, pues yo creo que con todas estas medidas lo único que ha hecho ha sido ponerse en manos pues de ese ente anónimo que nadie conoce, que son los mercados, ¿no? Y por último, pues que hablaba de situación preocupante. Afortunadamente la situación es cierto que es preocupante, pero que sobre todo es muy preocupante para ese 21% de españoles que quieren trabajar y no pueden, y que están bloqueando pues todas las demás reformas que son necesarias, ¿no? Y que la primera medida para conseguir que esta situación mejore es generar empleo, porque mientras no se genere empleo, sinceramente, y me da mucha rabia coincidir en algo de lo que dice Rajoy, porque la verdad es que es muy fácil discrepar de él, pero es que eso es absolutamente así. O sea, cuando un 21% de la población quiere trabajar y no puede, ese es el problema de verdad, y no dejarse todas estas tonterías, que es lo que estamos perdiendo tiempo. Y conexiones en directo de televisiones, 20 minutos de discursos de cada uno para contarnos qué es el acuerdo tal. Lo que decía Roberto, que cuando yo me jubile probablemente no cobre pensión, y si la cobro, pues ahora, según el cálculo de ahora, ya vamos a cobrar el 20% menos, y dentro de 30 años, o al ritmo que vamos, 35, que no nos quedará para jubilarnos, ¿qué vamos a cobrar? Bueno, falta de saber de Miguel, pero permíteme, si acaso, para ir completando todo este discurso, yo estoy de acuerdo con Fran en que fue muy paradójico hoy esta escenificación de un supuesto acuerdo entre sindicatos, gobierno y patronal, y que poco tiempo antes de esta foto supiéramos esos datos del paro, que como siempre registran un nuevo récord. La verdad es que en la redacción suele ser un problema ya cada día hacer enfoques un poco originales con respecto al asunto del paro, porque cada encuesta de la EPA, cada dato del INEM nos viene a ratificar en que el principal y el gravísimo problema que tiene España es ese porcentaje elevadísimo de desempleados. Apuntaba Fran las cifras, que en el caso de los jóvenes, recuerdo, llega al 42%. Nunca hubo tantos parados en España como los que a día de hoy se aglutinan en las colas del paro de nuestro país. Son los datos que se descuelgan del informe publicado hoy por el Ministerio de Trabajo, que indica que durante el mes de enero de 2010 el número de desempleados en nuestro país creció en 130.930 ciudadanos. Ya son 4.231.000 las personas que no tienen trabajo en España, la cifra más alta en toda la serie histórica comparable, que arrancó en 1996. Además, la Seguridad Social perdió más de 223.000 afiliados en el primer mes del año, rebajando en un 1,27% la cifra de inscritos con respecto al mes de diciembre. La tasa de paro juvenil continúa en niveles alarmantes. La media de paro de este colectivo en España llega hasta el 40%, y no solo es la más alta de toda la Unión Europea, sino que llega a triplicar la media mundial. Por sectores, el paro subió en todos ellos, pero sobre todo en el de servicios, que aglutinó más del 80% de los nuevos parados. Le siguieron el colectivo sin empleo anterior, la industria, la construcción y la agricultura. En el caso gallego, las cifras no son más esperanzadoras. Galicia sumó en enero 8.518 parados más, un 3,59% por encima del dato de diciembre y un 6,13% más de desempleados si lo comparamos con enero de 2010. Datos que continúan minando el ánimo de la población ante una crisis que se está haciendo muy larga. Datos muy preocupantes del paro. Yo no sé si estamos empezando a tener un cierto efecto narcotizante con estas cifras, como que ya nos hemos acostumbrado a que cada vez que salen encuestas aceptamos que las cifras son estas. Hoy, hablando de los datos de Galicia, hablaremos después de este encuentro, el presidente de la Xunta se refería a los datos de Galicia, un 15,4% de paro, calificó de muy preocupante el dato, ya que revela que en el 2010, dijo textualmente, no fuimos capaces de crear empleo. Miguel. Sí, es preocupante, es penoso, y a mí lo que me parece es un despropósito que, después de lo que está pasando en el país, el presidente se dedique a crearnos un pacto, que él, con su poca credibilidad, acabe llevando a ese pacto a los sindicatos y a los empresarios, que acaban siendo arrastrados a la misma credibilidad que tiene ahora mismo el presidente. No sé para qué, para que mañana los vea Angela Merkel, que se sientan ahí todos, cuando ella sabe perfectamente nuestra situación. No sé, a mí lo que me parece lamentable es que el presidente del gobierno, el gobierno en conjunto, gaste media hora o 5 minutos en dedicarse a montar estos pactos y estos paripés que no convencen a nadie, y que todos sabemos que es un montaje de marketing que tampoco sirve para nada. Creo que deberían gastar ese tiempo en intentar paliar la situación del país, para lo que parece que no están capacitados, a mi juicio. A mí me sigue produciendo, no sé cómo lo veis vosotros, ¿hasta dónde va a ser capaz de soportar España estas tasas de paro? No, eu creo que precisamente que non tocou teito aínda, non? E os 3 primeiros meses se anuncia que aínda vai ser peor, é dicir, que están xa, digamos, poñendo a renda antes que a ferida, non? É dicir, aínda nos agardan 3, 4, 5, 6 meses de datos moi duros, moi rigorosos, non? E que polo menos ata 2012 non se fala de que se poda, digamos, albiscar un chisco a recuperación, non? Pero claro, a recuperación non
non será tal ata que non se xere emprego neto, non? E se non está sendo así, ou non se prevé que se cree o que se xere ata dentro dun ano, parece insoportable a situación. Eu creo que Luis, os economistas que saben desas cousas en España afirman, e estamos cansados de lelo nos xornais, que non se xenera. España ten unha economía productiva que non xenera empleo neto. Escucharlo en Vía V. Escucharlo en Vía V, moitas veces temos falado neste programa, por baixo do 2,5-3% de crecemento. Partido 2,5, sí. Estamos falando de que o ano que ven estamos falando do 0,6, me parece. Un 3 o goberno, 0,6 o Banco Europeo, o Fondo Monetario Internacional. Por tanto, é absolutamente imposible con esas cifras de crecemento económico xenerar empleo neto. Por tanto, vai a seguir caíndo. Cal é o cambio? O cambio que o presidente do goberno, non sei se o fixestes, o outro día por primeira vez en moitos meses dixo, en la segunda parte de 2012 deste año habrá que hacia el final de este habrá año creación de empleo. Está claro que no es más que una declaración para la galería, son las elecciones municipales. Es decir, deja de autoinmolarse, o sea, primero era el cuento de la autoinmolación, que es un cuento chino, como es perfectamente evidente, y ahora es el cuento de, bueno, ya vamos a generar empleo. Es decir, hay un problema serio que tiene que ver con la economía y hay un problema serio que tiene que ver con la política. Claro. Es decir, que hay un problema serio que tiene que ver con la política. No, y de capacidad de gestión. De incapacidad absoluta de hacer frente a esta situación. Más allá de los gestos destinados a mejorar el resultado electoral. Porque sí, hoy han repuesto, por cierto, un detalle que sí parece relevante, la famosa ayuda de los 426 euros que tanta polémica suscitó las bases socialistas, que oficialmente se retiraba porque era una concesión a los mercados, y un mes y medio después de haber conseguido neutralizar un poco el famoso spread, pues lo han vuelto a reponer, ¿no? Quiero decir, entonces... Sí, ahora son menos, no creo que son 390 o no sé cuánto. Sí, pero, o sea, si no hace un mes no nos podemos permitir el lujo de pagar ese dinero... No entiendo cómo ahora... Quizá nos podamos permitir el lujo hasta el 22 de mayo que hay elecciones, luego ya no nos lo podremos volver a permitir. Y el 23 de mayo cerramos. Hay economía sumergida, porque si bueno, no sería insoportable. La situación sería insoportable. Estaríamos en las barricadas. Luego hay Estado que y hay una estructura familiar que soporta esto. Que soporta esto. Respecto aos datos do paro é curioso, porque decembro, é dicir, son un pouco estacionais, porque en decembro houbera 10.000, se xerara emprego por 10.000 persoas, que decir que isto desaparece o efecto estacional, outra vez volvemos ao estrutural, ¿no? Es decir, a xerar paro. Pero estamos hablando, cuidado, cuando Zapatero llega al gobierno, hay en torno, en el tercer trimestre de 2008, yo creo que hay 1.890.000, me parece, 1.900.000 parados. Estamos hablando de 4.700.000 o 4, dependiendo de en torno a 4,5 millones, dependiendo de cuáles sean las cifras que se tomen. Hombre, es el doble es más del doble. Tardas unha década en recuperar os niveis de emprego. Es una catástrofe nacional. Y hay un dato que ayer daba la Voz de Galicia, que tiene que ver con sin duda, que es otro dato que es catastrófico. Estamos en el 32% de abandono escolar. Es el país de Europa, con la excepción de Malta. Malta no es un país, son 400. Ayer lo miré en internet para ver 413.000 o 420.000 habitantes. Malta goza y comida. Es un poco más grande que la provincia de Lugo. Por tanto, Malta goza y comida. Quitado Malta, y estamos igual que Portugal, estamos en el 32% de abandono. Uno de los 4 únicos países de Europa, incluidos todos los del este, que ha aumentado la tasa en el último decenio de abandono escolar. Sí, es una combinación de factores. Hay una combinación de factores que son catastróficos ante los que los luego ya en Galicia nos metemos también con el envejecimiento de la población, etcétera, entonces ya tenemos que cerrar. Un problema demográfico, claro. Bueno, nuestro compromiso diario con Nova Caixa Galicia lo vamos a atender. Es un asunto que procuramos atender desde un aspecto informativo, todo lo que suceda cada día. Hoy, por primera vez, los copresidentes de la nueva Caja han hablado. Tenía lugar en el transcurso de una comida en la que también estaba el presidente de la Xunta y en la que también estaba nuestra compañera Marta Carballo. Marta, muy buenas noches. ¿Qué mensaje ha transmitido Mauro Varela y Julio Fernández Galloso en el transcurso de este encuentro con empresarios y con medios de comunicación? Muy buenas noches. Pues 3 mensajes claros. En primer lugar, como Caja nacieron y como Caja aspiran a mantenerse, son solventes y desconocen el contenido del decreto del Gobierno. Los 3 mensajes que por primera vez los copresidentes de Nova Caixa Galicia quisieron dejar patentes ante los medios de comunicación. Primero, para aclarar esa falta de información que tienen por parte del Gobierno central sobre el decreto que todavía no se conoce con
con detalle. Y en segundo lugar, para destacar una y otra vez que Nova Caixa Galicia es una de las entidades más solventes de toda España y ese es precisamente uno de sus activos para hacer frente a este envite. Y en tercer lugar, como decíamos, están estudiando todas las posibilidades, pero su aspiración es mantener la condición con lo que arrancaban el 1 de diciembre. El objetivo, siempre dijimos, ¿no? El día que firmamos el documento público, somos la unión de dos cajas, nos gustaría seguir siendo una caja, ¿no? Somos de las entidades más solventes que hay en este país. Y cuando digo en este país, digo en España. Si tenemos solvencia, es mucho más fácil conseguir capital. Es tan simple como eso. Claro que en esto también hay una parte política muy importante. Feijóo quiso aprovechar su intervención en un foro de empresarios en el que se hablaba sobre la solvencia y la competitividad de la economía gallega para prometer el mismo trabajo que se realizó para lograr la fusión de las cajas. Ahora se trata de mantener lo conseguido. Por eso ha anunciado que convocará a BNG y PSOE a una reunión, eso sí, en cuanto se conozca el contenido del decreto. Y también apeló a la unidad, al consenso y al sentido de país para poder mantener la caja gallega. E volveremos a actuar con máximo rigor para non ter que tomar decisións hoxe que teñamos que mudar dentro de un mes. E volveremos a actuar con máximo sentido do país, buscando o consenso posible entre os axentes económicos, políticos e os axentes sociais. E entre todos estou seguro que acabaremos atopando unha solución como mínimo a menos mala de todas as que se van a poñer enriba de mesa. Bueno, declaraciones del presidente de la Xunta que, como escuchábamos en esta conexión con Marta Carballo, aceptaba esa propuesta que le hacía ayer el Bloque Nacionalista Galego, en concreto Guillermo Vázquez, proponiendo una reunión de los tres grupos con presencia en el Parlamento para tomar una posición conjunta, una decisión de país, digamos, con respecto al futuro de la caja. Un consejo gratis, que le pidan la reunión a Merkel. Claro, porque total, con el presidente de la Xunta y los dos grupos parlamentarios gallegos, pues aún no sabemos con quién tenemos que hablar. A mí lo que me produce escalofríos es esa declaración del gran Galloso, ese eterno superviviente, que dice que no hay que ponerse nerviosos, que como todavía no sabemos lo que nos van a pedir, que vamos a esperar. Quiero decir, yo veo que está esperando todo el mundo. La Caixa ha transferido su negocio a Criteria, Caja Madrid ya tiene hasta nombre para el banco. Claro, lo que pasa es que ellos juegan con ventaja porque ellos sí sabían lo que iba a hacer el gobierno. Sí, yo lo sabía. Ellos sí sabían lo que iba a hacer el gobierno. Me parece muy bien, yo voy a creer que todos jugamos en igualdad de condiciones. Ahora voy a copiar el buenismo de Roberto, que siempre es bueno copiar de los que saben, ¿no? Pero insisto que a mí lo que me produce escalofríos es eso, ¿no? Que nuestros dos, entre comillas, máximos responsables ejecutivos de la caja, porque son, digamos, figuras decorativas, pero vamos, que estemos esperando a que se publique el decreto, cuando ya hoy, solo leyendo La Voz de Galicia, ya sabes que de entrada mínimo, sin saber, porque ellos tienen más datos y sabrán de verdad lo que tienen, ¿no? Pero que mínimo te van a hacer falta 2.000 millones de euros más, 2.000 millones de euros más, traducido a pesetas 333.000 millones de pesetas, que a mí me parece una barbaridad. Yo no sé a cuánto equivale eso, pero desde luego un presupuesto de la Xunta entero debe ser, ¿no? Más o menos. E si lle piden aos bancos, entre eles o BBV e máis, que andan polo 10%, e que non chegarían. Sí. Hoy leía, claro, hoy leía una... que ese esforzo de capitalización, se lle pide a BBV, non sei exactamente a Santander, pero creo que o dato do BBV salía hoxe que andaba en torno ao 10%, pois non chegaría a eses niveis de capitalización que lle exixe o goberno, que é tremendo, ¿no? Hoy leía una información de que los catalanes, la unión de las cajas pequeñas, que el paso que iban a dar era precisamente esperar al FROP, porque le salía más barato nacionalizar, o sea, producir una nacionalización y negociar mientras las condiciones de la transferencia, a ver cómo se podía tratar eso, que no recurrir a intentar capitalizarse o convertirse en un banco, que era un proceso demasiado complejo, ¿no? Y yo lo que espero es que los responsables de nuestra caja, porque la mayoría de nosotros por lo menos la sentimos así, es que sean capaces de encontrar una solución, ¿no? Quiero decir, o sea, tienen dos bancos en la operación, que hay que recordar que Banco Gallego y el Banco Echeverría están participados mayoritariamente por Nova Caixa Galicia, antes cada uno por su caja. Entonces, hay herramientas. Dejadme que os presente un caso muy singular, que yo creo que da un poco una idea de lo que han significado las cajas gallegas para este país, para Galicia, para muchas poblaciones. Es el caso de Corrubedo. En Corrubedo había una única entidad financiera, hay de hecho todavía una única entidad financiera, de Caixa Galicia, actualmente de Nova Caixa Galicia, y ha anunciado su cierre inminente. En el mes de marzo tiene previsto cerrar las puertas y dejar a esta población sin acceso a ninguna entidad crediticia y financiera directa allí en la localidad. Lo que ha pasado, pues ha montado una revuelta impresionante.
En Corrubedo viven cerca de 1000 personas durante todo el año, una cifra que se multiplica por 5 en verano, y la oficina de Nova Caixa Galicia es la única sucursal de caja o banco abierta, la siguiente más cercana, a 10 kilómetros, en el centro de Ribeira. Por eso mismo a Caixa aquí para o pueblo a nos é fundamental. Se nos falta a Caixa ou un banco que sea, que nos veña algo para o pueblo que nos dé unha solución. La entidad ya le ha comunicado a los clientes afectados que esta sucursal dejará de operar a partir del día 3 de marzo. Queremos calquera. Se a Caixa serra, que veña calquera. O pueblo firmou, está disposto a quitar os cartos da Caixa para pedirlos para o banco que veña para aquí. É verdad? É verdad, é verdad. Gran parte de la población de Corrubedo es de edad avanzada, muchos con problemas de movilidad. Además existe un temor entre los negocios del pueblo. A xente que vendría a Ribeira a buscar cartas a un caixeiro ou a un banco, pois iría ao supermercado seguramente en Ribeira, iría á carnicería en Ribeira. 2 bancos podrían estar ya interesados en abrir una oficina en la parroquia ribeirense. Luego es una evidencia un poco del papel que ha jugado en todos estos años las cajas de ahorros en una población tan dispersa como es la gallega, con tantos núcleos, 315 ayuntamientos, ya no sé cuántas parroquias, etcétera, etcétera. Uno de los principales problemas de esta nación, parafraseando a don Mauro Varela, que hablaba del país para dejarlo claro, es la falta de movilización y yo creo que la falta de percepción y de compromiso de la gente. Es decir, es impensable que a estas alturas que nos está dejando el Estado español prácticamente sin nuestro músculo financiero no haya casi una rebelión en las calles. Y empieza a salir la rebelión en las calles, la gente acaba viéndolo cuando le dicen que le van a sacar a un pueblo que tiene una sola oficina, su única oficina. Sería deseable que la gente tuviese un poquito más de cultura, de movilización, cultura cívica y de participación en este país, porque yo creo que el gobierno no se atrevería a hacer cosas tan rápido, tan a desmano y tan sin control si hubiese una reacción de la población que se sintiese al día. Y no esta apatía que nadie hace nada, nadie dice nada. Aí, cuidado, hai unha observación que é moi curiosa por parte dunha señora que fala, que o di moi ben. Está falando realmente do mercado, di a Caixa un banco, que sexa. Realmente é unha señora absolutamente liberal, fala de mercado. É dicir, se cadra que non está facendo os deberes son outros. É dicir, o mellor que non está facendo os deberes con esa sabiduría popular está apelando que hai outros que non fan os deberes. Ela o que quere é un servicio. É dicir, o problema está en que Galicia pode perder o seu brazo financeiro. É dicir, se unha empresa ten un problema e necesita capitalizarse con 200 millóns no momento dado para unha operación, que haxa un brazo financeiro que en unha semana, en 7 días, en 5, en 48 horas poña sobre a mesa ese capital. Eso non hai ahora. Bueno, cuidado, esas operacións se produciron, algún saleu do impasse, digamos, precisamente por operacións raudas desa naturaleza. Lo normal en estos casos es que los gobiernos aprueben los decretos y que la gente se entere. Quien se tiene que enterar antes y quien se tiene que enterar después cuando el decreto está en el boletín oficial del Estado, en el BOE. Pero no, lo que no es lógico es que llevemos un mes, un mes no, pero en fin, una semana y media o 10 días, hablando de lo que va a decir el decreto, que la ministra anuncie que va a ser el 8% y luego no se sepa si es el 9 o el 10, que para algunos significa medio billón de pesetas, ¿no? Medio billón de antiguas pesetas. La noite para mañá. Pero ya no me refiero a la alteración de la regla de juego. Es que además se altera la regla de juego, pero no hay nueva regla de juego. No se sabe cuál es la nueva regla de juego. Así es imposible. Hay un vacío, un baleiro de reglas de show. Ya se le puede enseñar el pacto a la señora Merkel, que la señora Merkel será convencida de que esto es una... En fin, que aquí tenemos un grave problema económico y que tenemos un grave problema político. Político y de peso en el conjunto del Estado, ¿no? Porque a pesar de tus sospechas parece que está suficientemente probado que toda esta nueva arquitectura financiera que anunció la ministra de Economía la semana pasada sí que estaba consultada con determinadas comunidades autónomas y con determinadas entidades financieras. Claro. De maneira que haberá 4 ou 5 que aguanten o corte, non? E o resto, pois, a pasar as canutas e a facer todo tipo de virguerías se queren sobrevivir. Que non está previsto que sobrevivan mesmo. Es probable que el punto de corte esté puesto para que unas pasen y otras no. Por eso digo que mesmo está previsto que non sobrevivan. Pero digo que hoy, entre estas múltiples rumorologías que surgen a raíz de estas informaciones, la última era que incluso la ministra se planteaba la posibilidad de prohibir a las cajas de las fusiones regionales operar fuera de sus ámbitos naturales de trabajo. Quiero decir, o sea, ya en el colmo... O sea, que no pudieran tener una sucursal en Madrid. En Madrid, por ejemplo. Que pueda tener sucursales en cualquier sitio, pero el Banco de Santander, la por Casa supuesto. no lo va a aceptar, ¿eh? No, claro, pero quiero decir que es un disparate ya que en un mercado... que todas menos la Caixa. Que en un mercado libre... Bueno, pero la Caixa ahora es banco, además, o sea que ya está. Pero que en un mercado libre te digan dónde puedes abrir y dónde no, es que no pasa ni en Cuba, vamos. Bueno, dejadme atender una llamada que tengo, queríamos
queríamos hacer una despedida a un empresario que fallecía ayer, lo contamos también en los últimos minutos de Vía V. Nos estamos refiriendo a Roberto Tojeiro, fundador del grupo Gadisa. Tojeiro era natural del Ayuntamiento de Aspontes. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su alcalde, a Valentín Formoso. Muy buenas noches, Valentín. Hola, muy buenas noches. Bueno, sé que el Ayuntamiento ha decretado hoy una jornada de luto oficial en señal de duelo por el fallecimiento de Roberto Tojeiro. Un poco, ¿qué semblanza harías como alcalde de la personalidad de este empresario? Bueno, pues yo que lo conocí, aparte de como amigo y como vecino, pues incluso como jefe durante 6 años, pues la verdad que tengo un inmejorable recuerdo ya de Roberto, ¿no? Yo creo que es una persona que ha demostrado que con humildad y con trabajo y con esfuerzo se pueden hacer muy buenas cosas por un país. Creo que es un modelo de empresario lo más alejado de la especulación que tanto daño nos ha hecho en los últimos años, y que tanto él como sus hermanos, lo que conforma la familia del Grupo Tojeiro, pues se han dedicado a reinvertir todo lo que han ganado, y no le conozco yo, que ya digo, he estado bastante cerca de él, ningún lujo ni exceso, sino que su lujo y su vicio era trabajar y trabajar y trabajar los 7 días de la semana, ¿no? Yo creo que disfrutó trabajando y ha creado pues mucha riqueza para todo el país. Bueno, para la gente que no sepa muy bien la biografía de Roberto Tojeiro, y aprovechando que te tenemos a ti al otro lado del teléfono, se puede decir que es un poco una biografía que admiramos mucho cuando hablamos de personalidades, por ejemplo, norteamericanas, pero que responde a ese estereotipo del hombre un poco hecho a sí mismo, una persona que empieza casi desde el principio con unos orígenes no precisamente de riquísimo, y que llega a montar lo que monta, ¿no, Valentín? Sí, yo creo que, de hecho, un artículo que he escrito figura empieza así, es decir, yo creo que es el modelo, el famoso sueño americano. Claro. Creo que sin haber cruzado el charco es eso, ¿no? Lo que Roberto no es que empezara siendo poco rico, sino que empezó teniendo su padre en una tienda de coloniales pequeñita. Se tiró los primeros 15 años de su vida pues como el resto de los vecinos de Aspontes, teniendo que pastar las vacas en las praderas al lado del río Eume, y lógicamente su inquietud lo llevó pues a arruinarse a los 20 años una fábrica. Él siempre dijo que había aprendido muchísimo porque le enseñó. Valentín, perdona que te interrumpa, pero es que tenemos algún problemilla con la comunicación y está siendo complicado entenderte. Ya tendremos la oportunidad de hablar contigo en persona y recordar un poco la aportación a esta sociedad de Roberto Tojeiro. Gracias, Valentín. Perfecto. Gracias. Bueno, no sé qué os inspira el personaje de Roberto Tojeiro, tú, Fran. Yo, sinceramente, una gran pérdida, ¿no? Yo tuve ocasión de conocerle y tratarle poco. Conozco mucho, o un poco más, a su hijo Roberto. Estoy tranquilo porque sé que es una empresa que está bien encauzada tanto en el aspecto financiero como en el de gestión, porque Roberto Tojeiro, hijo, la verdad es que le ha dado un gran impulso, tutelado por su padre, bien es cierto, pero que ha pegado una expansión terrible del grupo, y gracias a Dios pues está bien asentado, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de eso de lo que hablamos siempre, del tejido especial del que estamos hechos los gallegos, que nada te arredra. A él le da lo mismo tener que negociar pues con una multinacional argelina para que traiga el gas, que tener que participar en la compra de supermercados en Castilla y León. Él nunca tuvo ningún reparo ni ningún miedo desde que compró su primer camión con las 30.000 pesetas que le prestaron en su casa, ¿no? Y yo creo que eso es un ejemplo, y de eso que estamos hablando, para eso el 32% de abandono escolar que tenemos en España, pues yo creo que son de esos ejemplos él, Amancio, Manuel Jove, toda esa casta de empresarios que hemos tenido la suerte de convivir con ellos en esta época que nos ha tocado vivir. Pues la verdad es que era una persona excepcional, ¿no? Con un carácter además también muy particular, y yo creo que le vamos a echar mucho de menos. A las exhibiciones también, a la exhibición de riqueza y de la posición que tenía ahora mismo. Como contaba Valentín, que yo tampoco sabía que él había trabajado en Gadisa, ¿no? Pero allí en el polígono de Piadela, hasta hace muy poquitas semanas, era muy fácil verle por allí trabajando y supervisando hasta la cadena de montaje de cómo embalaban las verduras para sus supermercados, ¿no? Y creo que sobre todo pertenece a ese tipo de empresarios que saben escuchar, que a mí me produce una tranquilidad bastante importante. Luego, evidentemente, pues cada uno contará su película, de si pagaba bien o mal, de si era más o menos atrevido, si contó con más o menos favor político, pero yo creo que es una persona que, sobre todo dentro del concepto de lo que ha sido
sido su empresa matriz, que es Gadisa. Yo creo que ha ayudado a generar mucho empleo y sobre todo pues a crear también una conciencia de país con Galicia. Ese aspecto es muy... porque no es solo un hombre hecho a sí mismo, es decir, hay hombres hechos a sí mismo que acaban teniendo grandes fortunas a base de especulación. El hombre hecho a sí mismo, esa idea de la americana del self-made man, responde en realidad al hombre que se hace a sí mismo y generando riqueza. Claro. O sea, no en una economía especulativa, sino en una economía productiva, generando empleo, dando de comer a mucha gente, ¿no? Ojalá hubiera en Galicia muchos otros empresarios como Roberto Tojero. Nos tenemos que ir ya a la primera del periódico de mañana, una primera que continúa con el asunto de Sober, la sentencia. Hablábamos antes de la sentencia, efectivamente podemos leerla mañana en La Voz. La sentencia justifica la absolución del homicida confeso de Sober. La Fiscalía estudia si recurre, pero dice que no hay base para detener al hombre que se reconoció en La Voz autor del crimen. Completamos esta historia con una persona muy implicada por los hechos, la madre de la mujer que resultó muerta en todo este suceso. Lo único que pido es justicia, dice Tránsito Caballero, que es como se llama la madre de la fallecida, la madre de la víctima. Reclama que metan en la cárcel a José Carnero, que ratificó ayer su confesión ante medios de toda España. Dos noticias. La noticia fundamental, como decía, que de esta primera página de La Voz, y destaco simplemente otro titular más. Baltar contrató cada 2 días en enero a un afín al Partido Popular. Un estupendo titular del presidente de la Diputación de Ourense. Miguel, cerramos. Hombre, con la buena imagen que estábamos dando, hablando de Tojero y de hombres de negocios y tal, venimos con estas noticias y siempre las tropeamos. Al final, es un hombre de negocios, efectivamente. Es un hombre de su negocio. Creo que teno defendido o propio Baltar, decía, que eu non devo facer, eu que teño reputación. Defiende incluso que es un cacique, que él es un buen cacique. Defendía que xeraba emprego, e como iba a facer? Pois vía Diputación, outra empresa. Hay pueblos que es el principal agente de empleo. Bueno, tenemos que... está malo porque podía ser uno cada día. Bueno, sí, todo es susceptible de empeorar. Efectivamente. Bueno, tenemos que dejarlo por hoy. Muchísimas gracias, Fran, Luis, Miguel, Roberto. Regresamos mañana nosotros a partir de las 10 menos 20 en directo, como siempre, analizando todos los asuntos de actualidad hasta la última hora. Les dejo con las noticias del día. Sean muy felices.